Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase que corresponde a este miércoles, ya 1 de septiembre del 2021. Estamos pues avanzando, ya entrando a un nuevo mes y por consiguiente también vamos a avanzar en el contenido de esta materia, Derecho Laboral 2. En la reunión anterior, en la clase anterior, estuvimos hablando de conformidad a lo que son los pasos para poder desarrollar lo que es la celebración de un contrato colectivo. Habíamos definido el contrato colectivo como el acuerdo de voluntades entre un sindicato y el patrono, y la convención colectiva, que es diferente a lo que es el contrato colectivo. La convención colectiva la habíamos definido como acuerdo de voluntades entre sindicatos de trabajadores y sindicatos de patronos. A eso se le llama convención colectiva de trabajo. Y el contrato colectivo de trabajo es el sindicato de trabajadores y patronos. Y estuvimos hablando acerca de los pasos que conlleva, media vez el sindicato ya tiene existencia jurídica. Ahora estamos listos, como les mencionaba en la ocasión anterior, ahora estamos listos para poder celebrar este contrato colectivo de trabajo con el patrono. Entonces, ya listos para ello, hablábamos entonces que la ley establece de que son cuatro etapas. Y en la clase anterior hablábamos de la etapa del trato directo, la primera etapa. En esa primera etapa, si habiéndole planteado el pliego de peticiones a la parte patronal y está de acuerdo en todo, entonces ahí pues se firman los contratos y listo. Esa es la parte del trato directo, que por cierto, si ese contrato colectivo de trabajo se llega a formalizar con la suscripción de las firmas de ellos, entonces ahí queda, solamente se registra en el Ministerio de Trabajo. Bien, pero partiendo de que el patrono diga, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están pidiendo, porque no estoy en la capacidad económica, porque no puedo desarrollar la petición que ustedes están haciendo, entonces sucedería de que nos vamos a una segunda etapa, y esta es la etapa de la conciliación. En esta segunda etapa, como no se pudo en la primera etapa, que es el trato directo, ponernos de acuerdo con el patrono, entonces necesariamente tenemos que irnos a una segunda etapa. La segunda etapa se llama conciliación. La tercera etapa se llama de arbitraje y la cuarta etapa se llama de huelga o paro. Esto quiero que lo sepamos, que para poder desarrollar una celebración de un contrato colectivo tenemos que agotar estas etapas. Si la primera etapa no funcionó, entonces tenemos que irnos a una segunda etapa, porque no podemos irnos directamente a cerrar la empresa en huelga, porque no podemos saltarnos las etapas, sino que debemos de llevarlas en orden. Entonces, partamos con que en la primera etapa no se lograron acuerdos con la parte patronal, entonces lo que vamos a hacer es irnos a una segunda etapa, ¿sí? Y lógicamente, si no hubiesen acuerdos en la primera etapa, que es en el trato directo, entonces eso se hace constar en el acta, ¿verdad? Y esta acta debe de ir a la Dirección General de Trabajo. ¿Para qué? Para poder iniciar la segunda etapa, que es la etapa de conciliación. Vamos a ver. Vamos entonces a decir que el director, ¿verdad? Si él no decide intervenir personalmente, puede nombrar a un conciliador, a un mediador, a un conciliador, a una persona que medie
entre las partes que se está generando esto. Para que, ojo con esto, dentro de las 48 horas, ¿ok? Para que dentro de las 48 horas podamos entonces ver cómo se desarrolla entonces esta etapa como tal, dentro de las 48 horas siguientes al nombramiento. Entonces, dentro de esas 48 horas, vamos a ver cómo se desarrolla el nombramiento y todo eso, dentro de ese término de las 48 horas, va a citar a las partes, ¿ok? Para, juntamente con las partes, acordar el horario de las reuniones que se van a celebrar para los efectos de nombrar a las personas que van a representar o a asesorar al sindicato, ¿verdad? Si en un caso pues no se pusieren de acuerdo, entonces, ¿qué sucede? El director hará los señalamientos respectivos. Es probable de que el patrono diga, no, yo no tengo lugar de reunirme, yo tengo tal reunión en tal lugar, yo tengo otro compromiso, y va evadiendo. Aquí no se puede evadir. En esta etapa, pues, tenemos que enviar al señor director en la Dirección General de Trabajo el acta que no se pudo llegar a acuerdos en la primera etapa, que es el trato directo. Entonces ahora se le pide, se le solicita al señor director que intervenga personalmente, porque vamos a entrar a una etapa conciliatoria. Pero si el director no puede, entonces a través de un conciliador, él va a nombrar un conciliador y al nomás recibir la solicitud, dentro de esas 48 horas, ¿verdad? Se van a hacer los nombramientos y se van a acordar los horarios de reunión, ¿sí? Pero el patrono no quiere ponerse de acuerdo porque el patrono está renuente. Bueno, entonces el director va a hacer los señalamientos respectivos. El director va a decir tal día a tales horas, así de fácil. Y esta etapa va a durar 15 días hábiles, ¿ok? Que se deben de contar a partir de la primera reunión que se celebre, salvo que las partes pues quieran acordar prórrogas, se pueden hacer prórrogas. De lo contrario, son 15 días hábiles los que va a durar esas reuniones. Muy bien. En este sentido, el artículo 48, ¿verdad?, establece que si en la etapa de conciliación se llega a un acuerdo total, entonces ahí se resuelve el problema. Recordemos que la conciliación es el momento donde las partes se sientan a platicar, a negociar, a ponerse de acuerdo, procurando no llegar a las otras etapas. Entonces la etapa de la conciliación puede terminar antes que concluya el plazo de los 15 días. Y para ello se pueden dar las siguientes circunstancias. En la etapa de la conciliación que interviene el director general o en su defecto él manda un conciliador, entonces ya convocados todos y sentados a la mesa, patrono y sindicato van a procurar ponerse de acuerdo. Si es que hay un acuerdo, entonces está bien no esperar los 15 días hábiles, sino que puede ser antes, ¿ok? Entonces, cuando una de las partes manifieste que no está dispuesta a conciliar y cuando una de las partes deja de concurrir a 3 reuniones conciliatorias, fíjese bien, esta etapa de la conciliación también puede dar el caso, decir, que se concilie, que lleguen a la reunión y no se concilie o simplemente se retira de la reunión. Se pueden dar estas situaciones dentro de esta etapa, ¿verdad? Entonces, al terminar la etapa de la conciliación, ¿ok? El plazo normal, es decir, al terminar esta etapa en el plazo normal o de forma anticipada, sin que se haya llegado a un acuerdo sobre el proyecto del contrato colectivo, entonces se va a levantar un acta
expresando el hecho por el cual ha finalizado la reunión, ya sea el acta donde diga que la reunión finaliza con acuerdos totales, o ya sea el acta que diga pues que la conciliación se finaliza sin acuerdos. Y ahí se plasman los puntos principales que digan por qué es que no se llegaron a acuerdos o por qué es que finaliza antes del tiempo, por qué se llegaron a acuerdos, por qué no se llegaron a acuerdos o si se llegaron a acuerdos parciales. Entonces, el conciliador lo que va a hacer cuando es delegado de parte del director, va a devolver las diligencias al director general de trabajo, ¿sí? O cuando él ha actuado personalmente, el propio director va a dictar una resolución declarando terminada la etapa de conciliación, ¿sí? Y esa resolución se la va a notificar a las partes. Esto es importante porque ya la ley ha marcado las etapas en las negociaciones. Y estas actas que están suscritas por las partes y por el señor director, estas actas con el contenido, con los resultados que se dan, puede darle luz verde al sindicato para continuar con la etapa que sigue. ¿Ok? Esto es bien importante porque a raíz de los resultados pues que se den, ¿verdad?, en la conciliación o dentro de la misma logramos los acuerdos o de no lograr acuerdos mediante esa acta, entonces automáticamente la ley autoriza al sindicato para que puedan pasar a la siguiente etapa, la cual es el arbitraje. Como ven, ya vimos la primera etapa, que es el trato directo, que es ahí donde es probable de que tanto el patrono como el sindicato pudiesen llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos, o acuerdos parciales o acuerdos totales. Pero si en esa etapa no se logra, entonces ya dijimos que vamos a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la conciliación, donde interviene lógicamente el director general de trabajo, ¿sí?, en razón de que según el primer acta no se lograron los acuerdos entre las partes. Entonces, agotamos la segunda etapa, el cual es el diálogo con el patrono y los trabajadores, es decir, el sindicato, mediando un personaje que está haciendo la labor de conciliador. ¿Ok? Pero si ahí en esa segunda etapa no se logran los acuerdos que se requieren, entonces tenemos que agotar la tercera etapa, que en este caso se llama arbitraje, es la etapa del arbitraje. ¿Ok? Entonces resulta de que de haberse agotado la segunda etapa y vamos a entrar a la tercera etapa, entonces acá tenemos 24, es decir, las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución, ¿no? Cualquiera de las partes decide someter el conflicto a arbitraje, cualquiera de las partes, ya sea el sindicato o ya sea el patrón. Cualquiera de las partes deciden de que las cosas deben de resolverse, entonces dándole marcha a las etapas que la ley franquea, y en este caso es el arbitraje, ¿verdad? Entonces, si una de las partes desea irse al arbitraje después que agotó la etapa de la conciliación, esto se lo deberá de comunicar al director general de trabajo, ¿verdad? Hagamos de caso que el sindicato dice, no, entonces como no se pudo resolver esto ni conciliando, entonces vámonos a la tercera etapa, que es el arbitraje. Entonces ellos se lo hacen conocer dentro de las 24 horas al director general de trabajo. Y lo que va a hacer es trasladar a la parte patronal, haciéndole saber de que se está solicitando un arbitraje, ¿verdad? Y la parte, en este caso patronal, tiene 24 horas también al siguiente día de la notificación, decir si acepta el arbitraje propuesto, ¿sí?
Si se acepta el arbitraje, se procede como lo estipula el artículo 501 del Código de Trabajo, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ya vamos a hablar una de las características bien fundamentales de este arbitraje. Pero aquí se le corre traslado para ver si la otra parte acepta el arbitraje, ¿verdad? Ahora bien, se puede dar el caso de que la parte patronal, por ejemplo, no acepte el arbitraje. O podría ser que los del sindicato, porque ya dijimos de que al no haber conciliación hay que pasar a tercera etapa, que es el arbitraje. Y aquí se podría dar de que ya sea el sindicato sea el que impulse, o puede ser de que el empleador o el patrono sea el que solicite o impulse lo que es la resolución del conflicto mediante el arbitraje. Pero si en un caso una de las partes, ¿verdad?, no acepta, ¿ya?, dentro de las 24 horas siguientes, lo tiene que manifestar al señor director general de trabajo. Entonces va a tomar decisiones. El director general de trabajo va a tener que tomar algunas decisiones. ¿Cuáles son? Uno, bueno, se puede dar la situación que desiste del conflicto, es decir, que ya no desea continuar del mismo. B, que tiene el propósito de declarar la huelga o el paro. Entonces, cuando se dan estos casos, el conflicto se desarrollará de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 529 y siguientes y 542 y siguientes del Código de Trabajo. Ahí se desarrolla el procedimiento a seguir con relación al seguimiento que se le da a la celebración de un contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Veamos qué es el arbitraje. Vamos a definir el arbitraje como un procedimiento, ¿sí?, donde terceras personas con autoridad y capacidad para ello, en una cuestión o asunto que las partes que tengan intereses divergentes lo han sometido a su conocimiento, para darle solución, lógicamente, a un conflicto planteado mediante una resolución de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento. Entonces, el arbitraje, repito, es un procedimiento en virtud del cual terceras personas, llamados árbitros, que tienen autoridad y que tienen capacidad en la materia que se va a discutir, ¿ok?, sometiéndose a este árbitro, las partes tienen que, de forma obligatoria, cumplir con lo que el árbitro resuelva. Es algo parecido como con un juez, por ejemplo. Cuando hay conflicto entre las partes y nos vamos mediante una demanda, quien va a dirimir el conflicto es el juez, y nosotros, las partes que estamos en conflicto, vamos a quedar obligados a cumplir con la resolución judicial. Así es el caso del árbitro. El arbitraje es una institución de derecho colectivo que es utilizada para obtener el arreglo de divergencias o conflictos. Fíjese bien que estos arreglos o divergencias de conflictos tienen que darse dentro de la equidad, ¿ok?, y dentro de la justicia, en lo que predomina lo económico y lo social sobre estrictamente algo jurídico y sin constituir un estricto procedimiento judicial ordinario. Porque si logramos a través del arbitraje resolver un conflicto, el árbitro da una resolución que se llama laudo arbitral, y si las partes no sujetamos a cumplir obligatoriamente con esa resolución o con ese laudo, entonces no estaríamos visitando un juzgado, sino que a través de la resolución que pueda dar el árbitro, tenemos que obligarnos, ¿ok?, para la solución del conflicto. Muy bien. ¿Cómo entonces se configura
el arbitraje? Vamos a verlo. Es decir, se puede configurar mediante un pacto o mediante un acto, perdón. Se puede configurar mediante un acto. Y en ese acto se integra con la comparecencia, ¿ya?, vista o audiencia en que las partes presentan su causa e impugnan la causa ajena. ¿Ya? Cada quien. Ante el árbitro, el patrono presenta su causa y procura impugnar la del adversario, que en este caso sería el sindicato, o viceversa, ¿verdad? Entonces, es un acto donde se integra, dice, con la comparecencia, la vista, la audiencia de las partes que se presentan, de tal modo de que estas partes pueden impugnar la solicitud del otro. Segundo, también se configura como un procedimiento, ¿verdad? Se configura como un procedimiento porque lo constituyen las diversas formalidades y los diversos trámites que hay que ir haciendo. Acuérdense que el procedimiento es diferente al proceso. La palabra procedimiento no es igual que proceso, ni se parecen. La palabra procedimiento es el conjunto de actos, actividades o etapas que se desarrollan dentro de un proceso, ¿sí? Entonces, es un procedimiento. La configuración del arbitraje es un procedimiento. ¿Por qué? Porque lo constituyen diversas formalidades y trámites. Desde que se pone en marcha el arbitraje hasta que se dicta y cumple la resolución que en el mismo recaiga. Hasta ahí, hasta el cumplimiento de la resolución. Tercero, se configura como una decisión que se denomina laudo arbitral o sentencia arbitral. Y ese laudo contiene lo resuelto en el procedimiento que se está siguiendo. Entonces, así se configura el arbitraje. Repito, primero es un acto. ¿Por qué es un acto el arbitraje? Porque se integra con la comparecencia, ¿verdad?, en audiencia de las partes. Entonces, es un acto. Segundo, como un procedimiento. ¿Por qué se configura como un procedimiento? Por las formalidades y los trámites que deben de irse siguiendo hasta lograr la resolución que se llama laudo arbitral. Y tercero, es una decisión que se denomina dentro del proceso de arbitraje, ¿verdad?, una resolución que también es denominada como laudo arbitral, es sentencia, ¿verdad?, y contiene pues la resolución, lo resuelto, que debe de ser de estricto cumplimiento. Fíjese bien. Fíjese que el laudo arbitral, el arbitraje en sí, se considera que es voluntario y se considera que es obligatorio. Y mire cómo va la cuestión. Por lo general, cuando hablamos de arbitraje, cuando hablamos de mediación, cuando hablamos de conciliación, estamos hablando de actos puramente voluntarios, ¿sí? Y acá vamos a discutir si el arbitraje es voluntario o es obligatorio. En primer lugar, vamos a decir que es voluntario porque surge de la voluntad de las partes, ¿sí?, o está resuelto así por el legislador. Me dice que es voluntario, ¿sí?, porque es un arbitraje convencional, es de convención, es de llegar a acuerdos. También se considera que es autónomo o libre y que el arbitraje es producto de un acuerdo que se ha establecido previamente en el contrato colectivo. Es decir, en el contrato colectivo, allá por la parte final se dice de que para el cumplimiento de las presentes obligaciones, las partes se sujetan o se someten al escrutinio de un árbitro y que se va a nombrar árbitro para que resuelva la diferencia. Es voluntario porque en ese momento que se está celebrando el contrato colectivo de trabajo,
las partes voluntariamente deciden resolver los conflictos por medio de un árbitro. Por otro lado, es obligatorio, ¿verdad? Porque es imperativo y es legal. Es decir, es imperativo legal. Porque es impuesto por la ley, ¿verdad? Y que no se puede eludir el acatamiento en su resultado, y es para impedir o limitar la acción a la huelga o las medidas de fuerza que que el sindicato pudiese practicar en un caso de conflicto, ¿verdad? Es obligatorio porque es imperativo o es legal, porque la ley lo impone, ¿verdad? Porque es de ineludible acatamiento en su resultado. Y es voluntario porque las partes lo acuerdan en el contrato colectivo de trabajo. Fíjese bien. La doctrina, no importando pues que se trate de la misma figura, pero la doctrina establece una diferencia entre arbitraje convencional, fíjese bien, y el arbitraje voluntario. Digo convencional porque ahí esto se plasma a través de acuerdos en un contrato, cómo pueden resolver sus conflictos. Entonces el arbitraje convencional está preestablecido por las partes para un eventual conflicto. Ese es el acuerdo en que las partes llegan y lo plasman dentro de sus estatutos, allí en el contrato colectivo, que es una de las formas de resolver en controversia, es que nos vamos al arbitraje. Por eso es convencional, porque es el acuerdo de las partes y está preestablecido por las partes para un eventual conflicto. ¿Ok? En el caso en que en el contrato colectivo se haya establecido esa forma de solución y se esté en proceso de revisión de ese contrato, entonces, de hecho, aunque sea convencional, también se establece en la ley que hay que hacerlo. El arbitraje también se dice que es voluntario porque es pactado luego de una desavenencia o duración de un conflicto, ¿ya? A efecto de darle solución al mismo, pues a los conflictos como tal, ¿ya? Como lo sería pues en el caso de se esté negociando la celebración de un contrato colectivo, es igual. Entonces ahí podemos revisar en la ley el Código de Trabajo en su artículo 400. Muy bien. Si tienen dudas, si hay dudas, por favor háganmelas llegar. Abajito del video siempre dejo el espacio de un foro de dudas o consultas. ¿Okay? Entonces, continuando con lo que es lo del arbitraje de carácter voluntario, ¿verdad? Este procedimiento se regula en el artículo 500, desde el artículo 500 hasta el artículo 514 del Código de Trabajo. Podemos encontrar la regulación del procedimiento del arbitraje voluntario, ¿ya? Entonces, esto va a iniciar con una comunicación de intención de someter el conflicto al arbitraje, ¿sí? Entonces, y ahí siempre interviene el director general de trabajo. Esto, según el plazo, está dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la declaración de haber terminado la etapa conciliatoria. Acuérdense, 24 horas. Entonces el director general deberá hacer saber la comunicación a la otra parte, ¿ya? Teniendo que responder dentro de las 24 horas siguientes. Lo que va a responder es que si acepta o no el arbitraje. Y eso es lo que se espera de la parte contraria, en este caso, de la otra parte, ¿verdad?
Vamos a hablar de lo que es, estuvimos hablando de lo que es el arbitraje voluntario, que se genera por convención de las partes, vea, mutuo acuerdo. Pero también el arbitraje se vuelve obligatorio y la obligación del arbitraje se fundamenta en los efectos de índole económico, social y político de los conflictos colectivos. Y de hecho, si está, por ejemplo, el arbitraje contemplado entre una de las 4 etapas, también es obligatorio porque la ley dice que hay que pasar por ahí, aunque yo no quiera. ¿Ya? Entonces, estos son susceptibles de alterar el orden público, ya sea por perjudicar los intereses o de aquellos para quienes el servicio prestado por la empresa o conflicto resulte impredecible o, ¿verdad? O bien pueda por las privaciones o encarecimiento de los bienes y servicios que pueden generar a consecuencia del conflicto. Por ejemplo, problemas del transporte, servicio básico, energía, ¿verdad? Entonces, hay una crítica a esta postura que presuntamente coarta el libre ejercicio de la huelga. Pero lo cierto es que no lo coarta, si la ley ahí lo dice, lo único que hay que ir caminando en el procedimiento de las etapas tal cual el Código de Trabajo ya lo estableció, ¿verdad? Entonces, eso es básico y por esa razón es que el conflicto se debe de someter a una calificación previa del director general de trabajo para que determine cuál de ellos será el que había de someterse al conocimiento de árbitros. ¿Ok? Pero también, por el otro lado, se le critica porque en el artículo 49, inciso segundo de la Constitución, impone al Estado la obligación de promover el arbitraje. Dice bien, sin embargo, el Código de Trabajo en el artículo 515 lo está también imponiendo. Cuestión que no está en armonía con la disposición constitucional. Porque cuando hablamos de árbitro, conciliación, es algo voluntario, pues, procurando no ir a los juzgados, arreglando acá conciliadamente las cosas, ¿verdad? Pero no es así. El conflicto se debe someter a una calificación, ya lo dijimos, previa del director general de trabajo para que determine cuál de ellos habrá de someterse al conocimiento. Pero como aunque la conciliación y el arbitraje se consideren voluntarios, al final se vuelve obligatorio. ¿Verdad? El artículo 49, inciso segundo de la Constitución, impone al Estado la obligación de promover arbitraje. Y sin embargo, ahí en el Código de Trabajo, artículo 515 lo está imponiendo también, porque uno puede tirarse o brincarse esa etapa de la conciliación y el arbitraje para llegar a la huelga. Entonces, según el Código de Trabajo, debe de seguirse, debe de hacerse, debe de haber arbitraje, debe de haber conciliación, ¿verdad? Y lo está imponiendo porque ahí lo dice en el artículo, ¿verdad? Ahí está la cuestión. Así es que ya vimos como etapas de querer celebrar el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? El trato directo, ya lo vimos, la conciliación, las partes se sientan a ver si llegan a un arreglo. O tercero, que es el arbitraje, que es un tercero quien va a resolver, que tiene experiencia en la materia, que es un perito, y entonces a este árbitro le vamos a poner en sus manos, pues, el conflicto. Entonces, el árbitro es quien va a decidir. Es una tercera persona, que es el que toma la decisión para ver quién tiene la razón. ¿Ok? Vamos a llegar hasta ahí entonces por ahora y los espero el próximo lunes, ¿verdad? A las 5 de la tarde.